¿cómo están? Dios les bendiga grandemente. Esta semana estuve viendo un poco lo que las personas decían o posteaban en las redes sociales y vi muchos comentarios que llamaron mi atención. Algunos hastiados del encierro, del aislamiento, otros preocupados por las finanzas. Vi graf que posteaban algunas personas mayores donde se notaba la preocupación y el temor. Pasa que este sacudón tocó las puertas de todo el mundo, ¿no? Por momentos ver el desierto en las calles, la preocupación en los rostros, temores, cese de empleos, colapsos de comercios, angustia, desconcierto, la incertidumbre de no saber cómo sigue, y esto golpeó y golpea a una gran mayoría de la población. Hay momentos en la vida en que las cosas parecen salirse de nuestro control. ¿Cuántas veces nos hubiera gustado en esos momentos en los cuales estamos apretados o con alguna circunstancia o momentos de zozobras, de que Dios nos explicara el porqué de su obrar, ¿no? Dice la palabra de Dios que así como no podemos entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebé en el vientre de su madre, tampoco podemos entender cómo actúa Dios, que es el que hace todas las cosas. No tenemos la capacidad para comprender los designios de Dios. Hay situaciones por las que atravesamos que no lo puede resolver ni la razón humana ni la ciencia. Cuando nos llegan esos golpes bajos, inesperados, y quedamos aturdidos, ¿no?, ante el tropel de la derrota, del desconcierto. Cuando parecía que teníamos todo armado o que todo se encaminaba y de repente aparece algo que sacude nuestro mundo. Y ahí quedamos, ¿no?, sin reacción, perplejos, sin entender. En principio quizás no queremos reprochar y esperamos, pero cuando la espera se prolonga y el cielo lo vemos completamente cerrado para nosotros, parece que la fe comienza como a debilitarse, ¿no? Nuestra ilusión se marchita. Y nos transformamos en Gedeón ahí que está sacudiendo el trigo sabiendo que Madián vendrá y les robará, ¿no? Débiles, casi entregados, no entendiendo el momento, la situación. Y una voz parece que nos susurra, ¿no? ¿Dónde están las promesas de Dios? Y si realmente somos hijos de Dios, ¿por qué no esto? Y es muy tentador en esos momentos gritar: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, ¿no? Recuerdo el dolor de la hermana de Lázaro. En una ocasión Jesús está ante la antesala de su muerte y llama a Pedro por su antiguo nombre. Él le dice: Simón, Simón, he aquí que Satanás los ha pedido para ser zarandeados como trigo, pero he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y este discípulo del Señor va a responderle: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Bueno, la historia termina con Pedro negando a Jesús y un gallo que canta y Pedro llorando amargamente. Es que cuando todo va bien, creemos que estamos preparados para enfrentar lo que viene o lo que venga, ¿no? La gran pregunta que surge en estas circunstancias es ¿por qué? ¿Por qué la fatalidad llega a las puertas de hermanos consagrados a Dios? ¿Por qué el desánimo en personas que la vimos tan fuertes en Dios en un momento y que de repente ahora quedamos estupefactos de ver tanta debilidad, ¿no? Es que nuestra mente finita no lo podemos entender, nos cuesta incorporar la eternidad. Somos personas de carne y hueso que tenemos sentimientos y que también nos apegamos o nos aferramos a todo lo que vemos. Pensaba que en esos momentos es muy bueno poder aferrarse a la palabra de Dios. Fíjense lo que escribe Isaías, capítulo 41, verso 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es palabra de Dios. Hay una historia en la Biblia de un hecho triste que ocurrió, pero que también tiene un buen final, y narra el momento en que David y unos hombres, este suceso se encuentra en 1 Samuel, en el capítulo 30, en el versículo 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar.
Cuando suceden cosas que parecen absurdas o inconsecuentes con lo que se nos ha enseñado o hemos entendido o hemos aprendido en nuestro camino con el Señor, pienso que si el Señor no nos rescata de las circunstancias en las que estamos enredados, rápidamente puede apoderarse de nosotros la frustración y deteriorarse nuestro gozo. Y puede aparecer una sensación de haber sido abandonados, ¿no? De haber sido abandonados. Finalmente surge la desilusión, el espíritu parece comenzar a apocarse, a marchitarse. En esa ocasión David tiene alrededor de 29 años, Dios lo había elegido ya como rey, pero todavía gobernaba Saúl, quien lo perseguía para matarlo. Y David está con 600 hombres que estaban en una condición similar a la de él, y él seguro les habría contado a estos hombres que 15 años atrás había llegado a su casa el profeta Samuel y ungió como rey a este hombre David, porque iba a ser rey. Pero en ese momento él está perseguido y aunque hay una promesa sobre su vida, que será rey de Israel, en su horizonte solo parece haber quebranto. Está viviendo como un fugitivo y si bien él recibió profecía, todavía no llegó el cumplimiento. Está a mitad de camino, ¿no? Nosotros también estamos a mitad de camino. Hay una promesa de gloria, de redención, pero ahí estamos, ¿no? Entre la promesa y el cumplimiento, por momentos luchando, por momentos con gozo, otros momentos con tristezas, y vemos ahí a David y a esos hombres que vivían en Ziklag, que era un sitio de transición. Los filisteos le habían dado asilo como un lugar para vivir, y era un lugar de espera, ¿no? Para David y esos hombres. Ellos están ahí, David con esos 600 hombres, con sus mujeres y sus hijos, y teniendo en cuenta que ellos eran de tener muchos hijos, creo, haciendo un análisis así medio burdo, vivirían alrededor de 6.000 a 10.000 personas, casi era como una aldea, ¿no? Ellos viven 1 año y 4 meses ahí. Y David y sus hombres habían dejado a sus mujeres y sus niños donde ellos vivían y se habían ido con el ejército filisteo porque estaban a punto de ir a una guerra, los filisteos, y ellos querían, como a modo de agradecimiento, acompañarlos a esa guerra, pero ellos desconfían de David y sus hombres y los mandan de retorno a sus casas. Cuando ellos vuelven, tienen unos días de camino ahí, comienzan a divisar por arriba de unas colinas, donde estaba la aldea de ellos, que salía humo negro por encima de las montañas. Y lo que había ocurrido es que una banda amalecita había saqueado todo el sitio. Prendieron fuego las casas, se llevaron a las mujeres, a los niños, los botines de guerra, se robaron el ganado, el oro, todo en un solo día. Pienso que solo Job pasó por algo parecido, que perdió todo en un solo día, ¿no? Sin dudas que este debe haber sido uno de los días más tristes de la vida de David y de esos hombres también, ¿no? El gran valiente que derrota a un gigante con una piedra, ahora está llorando como un niño, roto, quebrado. Esos hombres que se subieron a su promesa de reinado, va a decir el versículo 6 de 1 Samuel capítulo 30, que ahora quieren apedrearlo. La Biblia narra que está angustiado y David tiene gran amargura, pero él va a hacer 3 cosas. Él llora hasta quedar sin fuerzas, es lo primero que hace, ¿no? Y estamos hablando de hombres que se tuteaban con el peligro, llorando como niños, hombres temibles que con sus espadas eran el terror de los enemigos, llorando hasta no tener más fuerzas, difónicos, abatidos. Puedo presentir que David, como líder, tiene una doble sensación de dolor, de culpa, de ver a esos hombres en ese estado. Y pensaba que hay muchas veces que llega un Ziklag a nuestra vida, ¿no? La segunda acción que él lleva adelante es que luego de llorar, dice el versículo 6 de ese capítulo 30 de 1 Samuel, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aproximadamente 2 años anterior a esto, él había escrito el Salmo 34, donde decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Para entender un poco a David, tenemos que leer lo que escribió. Fíjense lo que dice el Salmo 37, verso 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. También va a escribir David en el Salmo 59, 17, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. David sabía fortalecerse en el Señor. Quizás cantó un salmo, ¿no? Uno de sus salmos. Sanador cantar en medio de la tribulación. Pero de algo estoy seguro.
Si hay algo que puede fortalecer tus rodillas endebles, que puede resucitar tu ánimo, es la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Isaías en el capítulo 40, verso 29. Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando uno lee esto, ¿no? Palabra de Dios. Hay procesos que están diseñados para llevarnos a tener una absoluta dependencia de Dios. Las fuerzas nunca deben ser nuestras, ni tuyas ni mías, porque de ser así nos caeríamos en un pozo del cual vemos mucha gente no puede salir. Porque no tener a Dios como una guía, como un sostén, como un sustento, como la fortaleza de su vida. El fortalecernos en el Señor también es recordarlo en la historia. Es reconocer su soberanía, su omnisciencia, su omnipresencia. El que nos creó tiene poder para salvar, para restaurar, para sanar. Tiene poder en lo imposible, en lo que nos parece perdido. Él está en todo lugar, sabe todo de nosotros. Aunque suene ilógico y no entendamos, aunque nos sintamos desorientados, creo que es un principio bíblico muy fuerte el que veo aquí. Que está bien hacer nuestros duelos, está perfecto. Pero una vez que sacudimos el polvo, ¿no? de nuestra ropa, tomar valor en el Señor, en el poder de sus fuerzas, fortalecernos en Él. La tercera cosa que Él va a hacer, dice el versículo 7, que Él se pone un efod, que era una vestimenta que usaban los sacerdotes. Una especie de chaleco, ¿no? Como un delantal de 2 piezas, sin mangas, que cubría el torso unido por hombreras decoradas con 2 piedras de ónice. Ahí estaban grabados los nombres de las tribus de Israel. Fíjense que el efod es un símbolo en Israel de autoridad. Cualquier persona que veía a un sacerdote con el efod, lo mínimo que influía o infundía era respeto, ¿no? Ese efod tenía oro, que es un metal incorruptible, azul, que tiene que ver con la inmensidad, ¿no? El cielo, el mar. Púrpura, sinónimo de autoridad. Lino torcido, la frescura y la limpieza, que tiene que ver con la santidad. Y las piedras de ónice, cuando uno quería honrar a alguien, regalaba ese tipo de piedras. Y los nombres grabados también en ellas tienen que ver con un sentido de pertenencia. Así que lo que pienso, que veo acá, es que David, luego de hacer el duelo, que fue corto por cierto, él se fortalece en el Señor y luego toma autoridad como sacerdote. Pensaba en nosotros, que Jesucristo en la cruz del Calvario nos hizo reyes y sacerdotes. Nuestro efod es la cruz de Cristo. Así que cuando lleguen estos momentos, esto ciclaga en nuestra vida, que nunca perdamos de vista la cruz, el goteo de la sangre. No desviar la mirada de sus heridas. No podemos dejar de pensar en tanto amor. Nos dio una nueva dimensión de vida. Nos dio autoridad. Nos hizo hijos de Dios. Si podemos ver esto en el Espíritu, la fortaleza brotará como renuevo en nuestra vida. Los sequedales de nuestra alma y espíritu comenzarán a ser llenos de agua de vida. El efod de la cruz nos dará dirección. El alba del Señor iluminará nuestras noches más oscuras. Ya con el efod, este hombre David, lleno de autoridad, se arrima y consulta a Jehová. Curioso ver la pregunta que David va a hacer. Yo hubiese reprochado, ¿no? Volviendo al recuerdo de Marta, nuevamente, ¿no? Reprochándole a Jesús, Señor, si hubieses estado, ¿no? La ausencia del Señor. Y también hubiese escuchado las palabras de Jesús, resonando hasta nuestros días, ¿no? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Y nuestras respuestas cuáles son? Y es de ya, Señor, no hay más nada para hacer. Ya no va a cambiar, Señor. Mi hijo no va a salir de esa situación. Parece que ya no hay solución para nosotros, pero el Maestro siempre está dispuesto a correr una milla más, a restaurarnos una vez más. Y David le va a decir, Señor, los persigo. ¿Será que los alcanzaré? Y en la misma pregunta, fíjense que David se está involucrando en la solución. Él no espera algo que le venga de arriba, él solo quiere tener la seguridad que Dios le acompañará, que se hará la voluntad de Dios.
David no está esperanzado en algo mágico, en que de repente aparecieran las casas, se hicieran de nuevo como estaban antes, que aparecieran las mujeres, los niños, todo lo arrebatado por el enemigo, que el ganado, todo lo que ellos tenían volvieran. No, a mí lo que más me interesa de David es la practicidad que tiene ante la adversidad. Dios lo había acompañado siempre y él nunca dejó que prevalecieran sus sentimientos por encima de lo que Dios era en su vida. Él se enfoca en Dios, sabiendo que solamente de Dios vendría la fortaleza y que también de Él vendría la victoria nuevamente. Muchas veces los problemas que tenemos nosotros y que se quedan son porque nos entregamos fácilmente ante las adversidades. Y nos quedamos por ahí en un reproche y esperando soluciones mágicas. Nos desenfocamos, ¿no? Y quedamos en un estado de victimización permanente. Y esto es algo que algunas personas no lo hacen a propósito. Es algo subjetivo, ¿no? Que no lo pueden manejar. Las personas que están en un proceso de estas características, sin dudas, deberían en principio tener una actitud de rendición ante Dios, que es el único que puede fortalecernos y darnos una actitud de conquista más tarde. Las fuerzas vienen de Dios. Y nuestra pregunta debería ser, Señor, ¿los persigo? ¿Los podré alcanzar? David tiene una relación tan íntima con Dios y él se enfoca en Dios. No está preocupado en cómo salir de esa situación, porque él conoce a Dios. Sabe que Dios es poderoso y que sabe dar buenas cosas a sus amigos, a sus hijos. La respuesta de Dios también es sencilla. En el versículo 8 de este capítulo 30, Él le va a decir, persíguelos, los alcanzarás y recuperarás todo. Y los versículos 17 al 19 de este capítulo 30 va a decir que David, desde la mañana hasta la tarde los hirió, del día siguiente, y no escapó de ellos, de los grandes, ninguno, sino 400 jóvenes que alcanzaron a montar sobre sus camellos y huyeron. Y va a decir la palabra del Señor, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Todo lo recuperó David. El texto no se equivoca en decir que todo lo recuperó David, porque si bien Dios fue con ellos, y la respuesta de Dios fue sí, anda, la tarea la llevaron adelante David y sus hombres. No fue fácil, ellos están casi un día y medio, casi dos, combatiendo. Fíjense que esas guerras eran libradas cuerpo a cuerpo y 2 días de combate eran una eternidad. Quizás alguien inició una batalla, una guerra, y va en la tarde de un día y te sientas cansado, con ganas de bajar los brazos. Lo bueno es que David no estaba solo. Primero porque Dios le había confirmado su acompañamiento. Él le dijo que iría, que vaya. Y segundo porque muchos de esos hombres, no fueron todos, pero muchos de esos hombres que estaban con David, que habían llorado con él y habían estado en la cueva luchando, estaban al lado de él luchando. Ahora, qué bueno es saber de la oración de otros por nosotros en nuestras batallas. Por eso es hermoso formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ya que tenemos una familia en la fe y sabemos que Dios es nuestra fortaleza, pero que también hay hermanos que nos acompañarán, que estarán allí para sostenernos en oración. Es bueno saber de la preocupación de otros, ¿no? Que aunque alguno esté en silencio, o alguien te abrace, o un acompañamiento, un llamado telefónico, un mensajito de texto, si hay un ciclag en tu vida, que alguien pueda acompañarte, ¿no? Y compartirte estos 3 principios bíblicos. Que el duelo no está mal hacerlo, pero luego hay que buscar fortalezas en el Señor y en su palabra. Y por último, tomar autoridad, como David tomó autoridad, cuando todavía el humo, la destrucción y el saqueo estaban ahí, latentes ante su vista. Él habló con Dios, se involucró en la restauración. Si estás llorando y no tenés más fuerza para seguir, y la vida se ha transformado en algo insufrible, monótono, sin sentido, hoy es el día
en el que debes fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza, para luego tomar autoridad e ir a tu Amalek a recuperar todo lo que te pertenece. Tal vez hoy puedas visualizar humo y ausencias de cosas que te pertenecían. Perdiste de vista a tu familia, alguien te robó lo más preciado que tenías, lloras y sufres en silencio. Que puedas secar tus lágrimas, fortalecerte en el Señor, en el poder de sus fuerzas, ir a Dios y decirle: Señor, ¿los alcanzaré? Señor, ¿los recuperaré? ¿Será que algún día todo será como era entonces? ¿Que volveremos al diseño original que tenías para nosotros como familia? Debes fortalecerte en este día, en el poder de sus fuerzas. Recuerda que eres parte del proceso y también parte de la solución. No puedes quedarte en el duelo. No debes tomar identidad con el fracaso y las pérdidas. Mire, la lástima nunca mueve el brazo de Dios. Es la fe y la confianza en Él, depositada en Él, la que hace que el brazo de Dios se mueva. Así que simbólicamente, levántate en fe, ponte el efod de la cruz sobre las ruinas y alaba a Dios. Quiero dejarte un último mensaje que escribió David para poder entenderlo un poco más en el Salmo 121. Él dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Quiero decirte que si estás viendo este video y tienes alguna necesidad y quieres ser acompañado o tienes alguna necesidad también pastoral, vamos a dejarte nuestros contactos para que puedas estar escribiéndonos y conectándote con nosotros, y en lo que podamos acompañarte lo vamos a hacer. Y decirte que si estás atravesando un ciclag en tu vida, está bien llorar, está bien hacer el duelo, es perfecto eso, pero que puedas rápidamente fortalecerte en el Señor, levantarte en fe, en alas de fe, y tomar autoridad, ¿no? Mirar la cruz, mirar ese sacrificio por nosotros, de salvación, de amor, que nos ha transformado en reyes, en sacerdotes, en hijos de Dios. Volvernos a Dios, buscarlo, ir y decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Señor, el enemigo me ha robado esto, he perdido tal cosa, se ha ido mi ministerio, algo ha sucedido en mi vida. Señor, los alcanzaré, los persigo, y escucharás al Señor diciendo que te acompañará. Y lo más lindo es que en el medio habrán hermanos que te acompañarán en tus batallas, te fortalecerán en oración. Así que es hermoso formar parte de la familia de la fe. Si no conoces al Señor, te invito a que te acerques a Él, hagas una oración de fe. Te arrimes a Él y hables como hablas con tu Padre y decirle: Señor, quiero conocerte, revélate a mi vida, quiero entregarte mi corazón. Que puedas hacer esta oración y verás que Dios se aparecerá como el alba y se disipará tu noche oscura. Dios te bendiga. Te dejo una canción, escúchala y que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga grandemente.